Bueno, bienvenidos a este gran día del Congreso ACR. La verdad que hubo varios trabajos interesantes en espondiloartritis y artritis psoriásica. Voy a tratar de mostrarles cuáles fueron los principales. Hubo cuatro que fueron presentaciones orales. Uno el 2633, que fue bastante interesante porque es un tema muy importante y muy discutido, lo que es la seguridad de los inhibidores JAK versus el resto de los biológicos, y cada vez más hay datos de vida real en el cuales los datos parecerían ser similares de una droga u otra con ciertas características de una familia de moléculas versus las otras. En este trabajo era seguridad a 3 años, los autores eran de Taiwán, y lo que se trató de hacer fue comparar la seguridad justamente a 3 años en pacientes con espondilitis anquilosante versus los de espondilitis, los que iniciaban inhibidores JAK versus los que iniciaban lo que eran los anti-TNF, una corte tipo retrospectiva. Y la población era similar, casi 300 pacientes con inhibidor de JAK, 300 pacientes con inhibidor de TNF, y se trató de ver la mortalidad, los MAS, la trombosis venosa, todo lo que uno trata de ver en estos tipos de pacientes, y lo que genera dudas en relación a los inhibidores de JAK y el seguimiento a 3 años. Como resultados, para resumir, la mortalidad se vio un poco mayor en los inhibidores JAK versus los anti-TNF, fue 4,3% versus 3,3%. Sangrado gastrointestinal también algo mayor con inhibidores JAK versus los anti-TNF, pero el resto no hubo mayores diferencias. Herpes zóster, una mayor tendencia también, que eso bueno, no nos llama la atención, sin diferencias en lo que quizás fue siempre el Black Label, como los MACE, las trombosis, no hubo infecciones bacterianas graves ni hepatitis. Por lo tanto, en conclusión, se ve algo mayor de mortalidad con los inhibidores de JAK en este trabajo en particular, uno no lo puede generalizar nunca. TNF también se nombró en una parte de trabajo que se veía más cáncer y a corto plazo, resultados infecciosos similares, y obviamente que requerimos más estudios para poder tener mayor certeza en este tipo de estudios. Otro trabajo también interesante, y que también hubo varios al respecto, por ahí no llego a nombrar todos, pero este fue el 2634 de autores de Estados Unidos, en el cual se veía las diferencias entre hombres y mujeres en lo que es el tratamiento en espondiloartritis axial en este caso. Eh, y lo que se trató de ver fue en este caso la discontinuación de los distintos fármacos en los pacientes con espondiloartritis axial en un registro de Estados Unidos, retrospectivos, y se analizó los tratamientos con anti-TNF, con interleuquina 17 y con inhibidor de JAK. Como definición de discontinuación, se usó una fecha de suspensión mayor a 90 días sin prescripción, y se vieron, la mayoría de los pacientes igual era difícil analizar más allá de los anti-TNF, porque había un 7% con interleuquina 17, un 3% con inhibidor de JAK, y el resto, casi un 90% más, eran pacientes con anti-TNF. Entonces no se podía comparar mucho anti-TNF versus otra población. Lo que se vio es que las mujeres tuvieron mayor riesgo de discontinuar los anti-TNF. eh, no hubo diferencias significativas en interleuquina 17 ni inhibidor de JAK, pero eran pequeñas las muestras, como le decía. Y el otro dato era que las mujeres menores de 65 años tenían menor probabilidad de continuar con el anti-TNF, o sea, tenían mayor discontinuación las mujeres, y sobre todo jóvenes. Y para terminar, hubo dos trabajos también bastante interesantes en relación a imágenes. Uno el 2635, que era de proyección radiográfica. Otro era el trabajo de inteligencia artificial, que mezclaba también resonancia magnética. En el primero estaba como primera autora Gisem de Turquía, y lo que se trató de hacer fue comparar las lesiones estructurales a nivel de la columna en radiografías y resonancia magnética, y la progresión en 2 años entre pacientes con espondiloartritis axial temprana
y los pacientes con dolor lumbar crónico sin espondiloartritis. Esto era de la corte Space. eh, y lo que se hizo fue con 3 lectores centrales. En la radiografía se evaluaba el EMSAS y en la resonancia magnética también había 2 lectores que veían al respecto. Em, lo que se vio como conclusión es que el daño estructural radiográfico es mínimo en etapas tempranas en los pacientes con espondiloartritis axial temprana, que las lesiones grasas en resonancia magnética progresan precozmente, sobre todo obviamente los pacientes con espondiloartritis axial, y cuando uno ve pacientes que después no tenían espondiloartritis axial, esas lesiones grasas no progresaban. eh, por eso uno dice que uno puede ver lesiones grasas. El tema, bueno, es ver en qué pacientes, en qué contexto, y uno lo puede ver. Y obviamente la relevancia del tratamiento temprano, porque si uno ya lo ve al paciente con más evolución, eso puede evolucionar a sindemófitos y a mayor daño radiográfico y mayor daño en el paciente que después no podemos frenar. Y finalmente en el artículo 2638 se habló sobre un modelo de inteligencia artificial que ayude a la lectura de resonancia magnética. Según lo que mostraban, parecía combinar distintas tecnologías en inteligencia artificial que lograban que este modelo sea aún más útil. Obviamente que requiere mayor validación externa más allá de este centro. Decían que iban a tener, iban a poder subir a internet como para que otros centros lo iban a poder utilizar. Eh, y bueno, y la verdad que ellos vieron muy buena sensibilidad de este modelo utilizando los criterios SAS. Mostró una muy buena localización de los distintos patrones. Se trató de crear eso, una plataforma web accesible para el uso clínico real. Entonces esta plataforma que se llamó Assemblet para ellos es altamente precisa y aplicable para el diagnóstico temprano de espondilitis anquilosante. Y bueno, hay una potencial herramienta siempre de apoyo a lo que es la IA. Así que bueno, nos vemos mañana con más información sobre este congreso.